Existe un momento de quietud que precede a toda gran tormenta económica. Un instante en el que los datos oficiales aún son verdes, el empleo parece sólido y los titulares hablan de crecimiento. Pero en las profundidades del sistema financiero, una señal se enciende. Una alerta que los grandes capitales han aprendido a descifrar, porque les ha salvado y les ha hundido en el pasado. No es un anuncio espectacular, no aparece en las portadas. Es un cambio casi imperceptible en el lenguaje más antiguo del dinero, el precio del tiempo. Piensa por un momento en el electrocardiograma de una economía, una línea que late al ritmo de sus expectativas. Esa línea existe, se llama la curva de rendimientos. Y cuando esa línea se distorsiona, cuando su latido se invierte, suele ser el primer síntoma de una fiebre que ha derribado imperios financieros. Hoy quiero llevarte detrás del telón de los ciclos económicos, a ese lugar donde las decisiones de los bancos centrales chocan con los instintos de supervivencia de los mercados, donde un patrón matemático se convierte en uno de los predictores de recesiones más seguidos del mundo moderno. En condiciones normales, el dinero obedece una lógica simple. A más tiempo, más incertidumbre y por tanto, un costo mayor. Prestar para 10 años debería rendir más que prestar para 2. Es el orden natural del riesgo. Pero hay momentos en que ese orden se quiebra. Visualice esta paradoja. Que esa relación se invierta, que el futuro cueste menos que el presente. Que los inversores exijan más por prestar dinero a 2 años que por atarlo durante una década. Suena a contradicción. Y lo es. Esto sucede cuando el guardián de la economía, el Banco Central, empieza a subir las tasas de interés de forma agresiva. Es un medicamento fuerte para frenar la inflación, pero el mercado, ese organismo colectivo de billones de dólares, mira esas subidas y empieza a calcular. Y su cálculo es frío. Si el medicamento es tan potente, el paciente entrará en recesión. Y en recesión, las tasas volverán a bajar. Entonces, hacen su jugada. Compran deuda a largo plazo hoy, seguro de que en el futuro valdrá más cuando las tasas caigan. Esta compra masiva hace subir su precio y hace caer su rendimiento. La curva se invierte. No es magia, es pura lógica anticipatoria. La curva invertida es el síntoma de una creencia colectiva y masiva. La creencia de que la medicina será tan fuerte que enfermará al paciente. Y esta lógica tendría poco peso si no fuera por un historial que estremece por su precisión. A finales de los 90, la curva se invirtió. Luego vino el estallido de las .com. En el 2006 volvió a invertirse. Los debates entonces eran los mismos de hoy. Esta vez es diferente. Hay nuevos factores. La globalización cambia todo. En el 2008, Lehman Brothers cayó y el mundo entendió que la curva no se equivocaba. En el 2019, otra inversión y luego la pandemia. Un shock externo que alteró el ciclo, aunque la curva ya anticipaba una desaceleración económica. En el 2022, la inversión más pronunciada en décadas. De nuevo, el coro de los escépticos. De nuevo, el reloj empezó a contar. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. No predice el gatillo, una guerra, un virus, una burbuja, pero diagnostica con fría exactitud cuando el sistema ha desarrollado la fiebre que precede al colapso. Esta señal no flota en el vacío, toca tierra en fábricas, en oficinas, en balances corporativos, y algunos sectores sienten el golpe mucho antes que otros. El primer mecanismo que se engrana es el crédito. Los bancos ganan con diferencial entre tasas cortas y largas. Cuando la curva se invierte, ese mecanismo se atasca, el crédito se contrae, y entonces la cadena se propaga.
Las empresas de tecnología que dependen de la financiación barata y del crecimiento audaz ven cómo se evaporan los proyectos a futuro. Los automotrices que venden bienes que se posponen sienten el primer frío en los pedidos. Los industriales, los de materiales, los de construcción, todos reciben la llamada en el mismo orden. Mientras unos pocos sectores, los defensivos, aguantan mejor la tormenta. No porque crezcan, sino porque su demanda es inelástica. La gente sigue comprando luz, agua, alimentos básicos. Pero incluso allí es una resistencia, no una victoria. Por eso, los gestores de los fondos más grandes del mundo observan esta curva con devoción. No es un ejercicio académico, es la brújula que les dice cuándo mover billones de dólares de un lado a otro del tablero. Es el primer y más silencioso movimiento del ajedrez recesivo. Al final, la curva invertida no es una sentencia, es algo más valioso, es contexto. Para el estratega, es el mejor momento de revisar la resiliencia de su cartera, de preguntarse qué negocios míos sobrevivirán a un crédito caro y a una demanda débil. Es la hora del balance conservador, de la liquidez, de la prudencia. Pero la lección más profunda va más allá de las finanzas. Los mercados no son solo números, son psicología masiva, son miedo y codicia cristalizados en una línea. Ignorar su señal es creer una vez más que esta vez es diferente. Una frase que el gran historiador económico John Kenneth Galbraith llamó con razón las 4 palabras más caras del idioma. La próxima vez que el debate sobre una recesión llene los titulares, no se quede en la anécdota. Observe la señal que ha callado a los mercados durante medio siglo. Porque en el mundo del dinero, el silencio de los gráficos suele ser más elocuente que el ruido de las noticias. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.